alguna cosita cuando hay alguna cuestión del chat para abordar, ¿no? O también yo preguntaré alguna cosa por ahí que nos permite también algunas respuestas, ¿no? O también una interacción, ¿no? La idea no solamente es dar la clase de forma lineal, sino que también tenemos un poquito de espacio, ¿no? Hoy día vamos a intentar avanzar algunos puntos, ¿no? Para acabar este primer capítulo y recordarles que este viernes tendremos el examen, ¿ok? Es el examen de todo el curso que hemos llevado, que este es el tercer día de clases. Vamos a tener un poquito de extensión de tiempo, les voy a quitar unos minutos más, allá de las 9:30, acabaremos un poquito antes, pero extenderemos un poquito el tiempo porque les voy a explicar un poco cómo es la dinámica del examen, ¿no? El examen se hace por otro aplicativo, por otro medio de, otra aplicación, ya sea de celular o de teléfono, o también de tablet o laptop, entonces vamos a tener esta aplicación, ¿bien? Entonces vamos a iniciar, si les parece, haciendo la oración en el nombre del... Se lo metió en la boca al escuchar su grito. Digo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, vamos a compartir entonces nuestra pantalla. Nos hemos quedado en la fe y en la razón, que nos quedamos el día miércoles pasado, ¿no? Para aquellos que primero entramos, estamos en un primer capítulo. Este PPT lo pueden tener justamente con Marlene, que es una de las que me está ayudando con este tema de la distribución de material, por favor, y vamos a retomar. Recordarles que también es importante la lectura, leer un poquito lo que hemos dejado, ese libro manual en PDF que acabamos de dejar. También hemos dejado un control de lectura que lo vamos a incluir dentro del examen. Entonces, por favor, es muy importante la lectura para que podamos ir caminando con ello, ¿bien? Y bueno, vamos a empezar un poco la clase. Habíamos hablado de la razón, ¿no? Y ahora nos toca hablar si existe alguna armonía o desarmonía entre la fe y la razón. Aparentemente estaríamos hablando de que parecería que no hubiera una armonía entre fe y razón, sino que parecería que hubiera una contraposición, una oposición, una no comunión entre ambos sitios. De hecho, la semana pasada hablamos que si la fe se ahogase, ¿no? El ejercicio de la razón o no tuviera en cuenta la razón, caeríamos en lo que llamamos un fideísmo. Ponemos acá y lo vamos a señalar, ¿no? Un fideísmo. O sea, solamente la fe y nada más. Y no teniendo en cuenta que la fe necesita de la razón, ¿no? Y ese es un poco el ejemplo de la fe protestante. Y por el contrario, si ponemos a la fe solamente como la razón o intentando racionalizar o detener todos los misterios en la sola razón, podríamos caer en un racionalismo. Y es que una es un poco como la respuesta de la otra, ¿no? Una es un poco el planteamiento frente al otro extremo. Entonces, ninguno de los extremos viene bien, ni el extremo de la fe que olvide la razón, ni el extremo de la razón que olvide la fe. Tienen que ir de la mano. A mí me gusta una frase de Juan Pablo II. Juan Pablo II, en su documento de la Fides Ratio, dice que la fe y la razón son como las dos alas, ¿no? Que vuelan, ¿no? Van juntas, como las alas de un ave, así también son las alas, fe y razón del hombre como tal. Bien, entonces este es un poco el extremo que tenemos. Estos extremos no vienen bien. Nosotros debemos defender una armonía. Una armonía, fe y razón. ¿Ok? La armonía, podemos poner diálogo, ¿no? No oposición, también podemos colocarlo, ¿no? La idea no es oponer. Y vamos a mirar ahora, ¿no? Algunos momentos importantes en la historia en la que hemos encontrado esta armonía, fe y razón. Y pasamos al siguiente diapositiva, ¿no? Que nos interesa para nuestro curso. Ahí lo tenemos. Entonces la Iglesia siempre ha defendido la armonía, fe y razón y se ha pronunciado, vamos a poner unos hitos, unos momentos importantes. El primero es el que tienen aquí, ¿no? Concilio de Nicea. El concilio de Nicea del año 325, siglo IV, uno de los primeros concilios más importantes en la historia de la Iglesia, porque permite la aclaración acerca de la divinidad de Jesús,
¿no? O también salir frente a la herejía, etcétera. Lo que nos interesa es que su primer capítulo en las relaciones de fe y razón, ¿por qué? Porque es el primer concilio que intenta tomar un término filosófico para tratar de expresar la doctrina de la fe. Ahí hemos puesto, el concilio defiende la divinidad del Hijo, Jesús es Dios, es Hijo de Dios, no es simple criatura, es igual al Padre, engendrado, ¿no? Ante todos los siglos, etcétera. Y para expresar esa revelación, para expresar lo que se encuentra en la dinámica bíblica, el concilio hace uso de la herramienta de la filosofía. Hace uso de la filosofía utilizando un término griego que es de la filosofía, que es el llamado homoousios. ¿Qué significa homoousios literalmente? Vamos a ponerlo acá. Homoousios significa de la misma sustancia o de la misma naturaleza. Es decir, el Hijo es de la misma naturaleza del Padre. ¿Ok? Eso significa homoousios en griego. Bueno, más que hablar de tema Trinidad, nos interesa que el concilio, cuando intenta enseñar la verdad de la fe, el dogma como tal, intenta expresar el dogma de manera adecuada, hace uso de una herramienta filosófica que no pertenece a la Sagrada Escritura. Entonces, como ponemos ahí, se introduce por primera vez un término filosófico en una fórmula de fe. No supone un daño para la pureza de la fe el hecho de que se utilizase una noción extraída de la filosofía griega. Para nada. Tampoco la idea es hacer filosofía, sino que es un préstamo que tiene el concilio para expresar algo que se encuentra en la Sagrada Escritura. No es algo que no se encuentra en la Sagrada Escritura, sino que es una manera de expresar y lo considera adecuado para hablar acerca de Jesucristo. ¿Bien? Y por eso les digo, es la primera vez que utiliza un concilio, magisterio de la Iglesia, ¿no? Un término filosófico. Entonces ya tenemos una relación fe y razón ahí, ¿no? La fe se presta de la razón, de lo que hace el pensamiento filosófico, para intentar expresar lo que es la fe. Interesante este punto. Bien. Como digo, no supone un daño, no supone una contaminación de la fe, todo lo contrario, ¿no? Esta cuestión suponía una intervención de la Iglesia que media distancias entre el pensamiento, estamos hablando de filosofía, filosofía platónica, ¿no? Y que a la vez usaba pues para tratar de abordar el misterio, en este caso de la Santísima Trinidad, porque lo que estamos abordando es el tema de la Santísima Trinidad como tal. Ese es el primer punto. El segundo es la que tiene acá abajo, el tercer epígrafe, que dice la recepción de la filosofía de Aristóteles en el siglo XII y XIII. ¿Qué se refiere a este punto? En el siglo XII y XIII, los teólogos cristianos, católicos de la Iglesia, empiezan a descubrir la filosofía de un filósofo antiguo de la época griega llamado Aristóteles. A modo de paréntesis, Aristóteles y Platón son dos filósofos griegos muy importantes en el pensamiento occidental hasta nuestro tiempo. De hecho, se estudia mucho esos dos autores hasta hoy, inclusive en la filosofía, ¿no? Para la época de la Edad Media, la filosofía de Aristóteles aún no estaba totalmente desarrollada. Y es entonces en esa misma época de Edad Media en la que adquiere un mayor desarrollo la filosofía de Aristóteles y termina ayudando muchísimo para la elaboración de una teología mucho más elaborada, mucho más sistemática, mucho más reflexionada que siglos anteriores. La filosofía de Aristóteles va a terminar ayudando mucho. Hay una bula que coloca ahí, ¿no? El bula Ab Egyptis, enviada por el Papa Gregorio IX a la Universidad de París, en la que menciona este Papa del siglo XIII, estamos hablando de mitad del siglo XIII, bueno, principios del siglo XIII, en la que recomienda la utilización de esta filosofía de Aristóteles en la teología, pero siempre manteniéndola una cautela acerca del peligro de adulterar la teología o la doctrina católica. La idea es que la filosofía no termine alterando la doctrina de la fe, sino que ayude en su reflexión a que pueda expresar mejor la doctrina de la fe. Bien, esa es una manera de tener ese diálogo, esa buena relación fe y razón. Entonces, este Papa
recomienda que en la teología se haga uso de la filosofía de Aristóteles, que para nosotros quizás ya resulta más cercano, sobre todo en el ámbito de la teología actual, pero para la época es toda una novedad. También teniendo en cuenta que filosofía de Aristóteles es una filosofía hecha en griego. Y lo que nos implica ahora, justamente, es que esa filosofía en griego es traducida al latín y esas traducciones en latín les sirven para los teólogos de esa época poder ayudarse de esa filosofía. Un ejemplo muy concreto de esta época, para que se den cuenta, es Santo Tomás de Aquino, ¿no? Un ejemplo muy concreto de esta época es Tomás de Aquino, porque él hace mucho uso de la filosofía para poder hacer teología. Entonces tenemos una armonía muy interesante y muy bonita en esta época del siglo XII y del siglo XIII. Hay otra bula, otro documento en la que justamente pues, intenta también mantener una cierta cuidado acerca de la filosofía de Aristóteles, ¿no? Volvemos a decir, lo que diga la filosofía no es la palabra última para la teología, es una referencia, es una herramienta, siempre con el debido respeto, sabiendo que nos encontramos ante el misterio de Dios. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, ¿no? Tenemos aquí la siguiente diapositiva, es para hablar del siglo XIX, ¿no? El siglo XIX es una época complicada, porque el siglo XIX es la época de la Revolución Industrial, la época en la que hay cuestionamientos para la Iglesia. Entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se dan nuevas gestiones. También es la época en la que entran para invadir o para perder los estados pontificios, ¿no? Por parte del Estado italiano. Hay realidades políticas, sociales, convulsas en el siglo XIX, y que obviamente también se refleja en los pensamientos de esa época. De hecho, hay una tendencia a minusvalorar la fe y presentar la razón, que tiene como herencia anterior del siglo anterior. La Ilustración francesa presenta la razón como la señora razón y la fe quizás como algo irracional, supersticiosa y no válida. Bueno, pues ese es el contexto, ¿no? En la que tenemos un poco la situación. Como los precedentes del siglo siguiente, que es el siglo XX, ¿no? Que quizás todos nosotros nos ha tocado vivir. Bueno, la Iglesia ha defendido el uso de la razón en la teología en el siglo XIX. ¿Ah? Como les digo, hay una tendencia a hablar del fideísmo, pero la Iglesia dice no puede haber una teología sin razón. Necesita la fe, pero también necesita de la razón. Entonces tenemos ahí un racionalismo que es justamente un fideísmo, el autor ahí, Luis Bautuan, ¿no? El año 1835 a 1840, y un tradicionalismo del año 1855. Me dicen que no se escucha la clase. A ver, Álvaro, por favor, ayúdame con eso. Sí, ok. Entonces, quizás algunas de las personas sí podrían ayudar a la otra hermanita para que pueda escuchar la clase, para que podamos seguir la clase, ¿ya? Por favor, a ver si le ayudan, por favor, ahí, algunas hermanitas que tienen la dificultad que no se escucha. Quizás es por una falla más que todo por el sistema, por el mismo aparato que llevan ustedes. ¿Bien? Muchas gracias por la ayuda, ¿bien? Tradicionalismo, sí, ahorita vamos a retomarlo. Tradicionalismo es decir todo lo que se refiere a la tradición. Es como contraponer la razón con la tradición. La tradición, dentro de ella se encontraría la fe. Es casi hablar de lo mismo. Cuando dice tradicionalismo, solamente la tradición de la iglesia, lo que se encuentra en la escritura, lo que se encuentra en ese contexto, nada más vale. Y la razón es dejada de lado. Entonces, ahí, en esa tendencia, tanto en el fideísmo como en el tradicionalismo, se presenta un conflicto, porque presenta la fe y la razón como que fueran incompatibles. Bien. Bueno.
se presta mutua ayuda. Entonces, la Iglesia tiene que salir a defender en el siglo XIX, mostrando que la fe y la razón se compaginan. Y es más, ahí dice, procede de una misma y única verdad inmutable, ¿no? O sea, ¿de dónde procede la fe y la razón? De Dios. Y se prestan mutua ayuda. Aquí en este contexto del siglo XIX, ¿no? Aquí vamos a hacer un pequeño dibujito, ¿no? A ver si tenemos acá. ¿No? Empalmando con esto, tenemos esto de acá, ¿no? El magisterio de la Iglesia. ¿Qué dice el magisterio ante estas oposiciones de fideísmo y de racionalismo? Porque también hay racionalismo, ¿no? Que se intenta demostrar los misterios con la ayuda de la razón filosófica. ¿Qué dice el magisterio? Pues el magisterio nos dice justamente, intenta defender, ¿no? Lo que es justamente la pregunta, no se refiere a liturgia, a esta cuestión. Estamos hablando del siglo XIX. Lo que es tradicionalismo del siglo XX se refiere a liturgia, pero no tiene nada que ver con lo que está mencionando con el tradicionalismo que se habla actualmente. No, estamos hablando del contexto fe y razón. ¿Bien? Y tampoco tiene que ver con lo de Lefebvre, porque Lefebvre es posterior. ¿Bien? Gracias por la pregunta. El magisterio entonces sale al paso de estos errores con este concilio, el Concilio Vaticano II, ¿no? Es un concilio, Vaticano I, perdón, del año 1869 al año 1870. Apenas dura un año, porque este concilio acaba de una manera un poco conflictiva, debido a que entran las tropas italianas a Roma e invaden Roma, y lo cual obliga al Estado Vaticano a suspender porque llega a invadir todos los estados italianos. Bueno, una situación de la historia de la Iglesia que forma parte de los terrenos pontificios, etcétera, pero ya eso es otro tema, ¿no? Ese es el tema de historia, solamente el contexto. El contexto es que este concilio se corta de forma abrupta por parte de situaciones sociopolíticas. Bueno, ¿qué nos interesa en este concilio? Porque habla de estos errores, tanto el fideísmo como del racionalismo. Entonces, en este concilio sale un documento, que es el documento que se encuentra aquí, ¿no? Lo voy a señalar acá, ¿no? Que es la Dei Filius, ¿no? La Dei Filius como tal. La Dei Filius es una constitución dogmática sobre la fe católica. ¿Qué habla este concilio? ¿Qué habla este documento para defender esta armonía, fe y razón? Leo. La razón ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, pía y sobriamente, alcanza por don de Dios alguna inteligencia y muy fructuosa de los misterios, ya sea por analogía de lo que naturalmente se conoce, ya sea por la conexión de los misterios mismos entre sí y con el fin último del hombre. Y aquí viene nuestra parte que nos interesa. Nunca se vuelve idónea para entenderlos totalmente. ¿Qué quiere decir este texto? Nos está diciendo que no se puede entender la fe aislada de la razón y viceversa, la razón aislada de la fe. Y no solo no pueden, sigo con el texto, jamás disentir entre sí la fe y la razón, sino que además se prestan mutua ayuda, dice el texto conciliar, como quiera que la recta razón demuestra los fundamentos de la fe y las cosas divinas, y la fe, por su parte, libra, ¿no? Y defiende la razón de los errores y provee de múltiples conocimientos. Hasta ahí, fin de la cita. Entonces nos interesa esta idea, la fe y la razón se prestan mutua ayuda. La fe y la razón no se pueden oponer. La fe y la razón proceden de una misma verdad que es el propio Dios. Eso es lo que dice el Concilio Vaticano I y con ello nos presenta desde el magisterio una aportación acerca de las relaciones entre ambas. Vamos pasando al siguiente siglo, siglo XX, y colocamos como personaje importante a nuestro querido Pablo VI, que ahora podemos decir que es San Pablo VI, Papa, ¿no? Que murió en el año 1978. Bueno, pues Pablo VI
destaca la obra de un autor antiguo, que estamos hablando de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de la época de la Edad Media, y se caracteriza en su teología por tener una armonía, fe y razón. Justamente eso es lo que quiere destacar Pablo VI en uno de sus documentos. Quiere destacar la armonía que existe entre ambos, fe y razón, aplicado a este autor, en Santo Tomás. Mientras exalta la razón humana, ofrece, Santo Tomás en este caso, un instrumento valioso para la reflexión teológica y al mismo tiempo permite desarrollar y penetrar a fondo en temas doctrinales, ¿no? Santo Tomás de Aquino se destaca, es el doctor angélico, ¿no? Se le llama así, la armonía, fe y razón. Si encontramos un paradigma acabado, ¿no? Bueno, interesante a seguir, es justamente la teología de Tomás de Aquino, que hace mucho uso de la filosofía. El naturalismo se refiere a la realidad de las cosas naturales, ¿no? Se refiere a la cuestión de todo lo natural, o sea, el hombre como ser natural, pero que tiene que ser elevado a la condición divina, ¿no? Lo que naturalismo, si solamente hablamos de la ley natural, olvidándonos de la ley sobrenatural, estaríamos cayendo en una oposición. Por eso decimos que quiere superar una dificultad entre el naturalismo, es decir, que el hombre solo es hombre y no necesita de la fe. No, el hombre es hombre natural, pero necesita de la fe. Tiene que haber una armonía. Por eso se refiere a un naturalismo, que es también propio de la época, ¿no? Bueno, pues eso es un poco la idea de nuestro querido Pablo VI. Pero lo que nos interesa aún más, no solamente es la de Pablo VI, sino es la que sigue, que es del año 98, ya con el Papa Juan Pablo II. Juan Pablo II, vamos a ver si lo tengo aquí. Aquí está, ¿no? La Fides Erratio, del año 1998, escrito por el Papa Juan Pablo II y bien llevado, bien asesorado por quien tienen aquí en la foto, que es entonces Cardenal Joseph Ratzinger, que será futuro el Papa Benedicto XVI. Bueno, pues, este es un documento muy importante para hablar de las relaciones fe y razón. Ahora que hablamos de la razón de la teología, para la teología resulta muy importante este texto de aquí, a quien recomiendo, si alguno está interesado en profundizar en ese tema, recomiendo su lectura, que es magisterio, por supuesto, de la Iglesia, ¿no? Y recomiendo porque es una manera segura de lo que ve la Iglesia acerca del uso de la razón y que no hay oposición. Bien, Juan Pablo II recuerda con vigor la necesidad de emplear la razón humana en la búsqueda de la verdad y de que sea amiga y colaboradora de la fe cristiana y la teología. En un momento va a presentarlo justamente como opositora. Como decía anteriormente, para Juan Pablo II, la fe y la razón son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Una ala es la fe, la otra ala es la razón y ambas van llevándonos hacia la verdad. Dios ha puesto, dice el Papa, en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y en definitiva de conocer a Él para que conociéndolo, llamándolo, pueda alcanzar la verdad sobre sí mismo. Entonces, es un tema interesante, de hecho, por eso les recomiendo justamente su lectura, porque de esta manera ustedes pueden un poco detenerse en las cosas de razón y fe. Sí, efectivamente, ¿no? Ahí está el link que le han puesto, ¿no? Está en internet, lo pueden ustedes tomar y leerlo, ¿no? No lo he puesto como control lectura, la verdad, ¿no? Pero sí es muy interesante poder tener esa lectura detenida de la Fides Erratio. El Papa pide a los pensadores, ¿no? A los teólogos y filósofos, en especial a los filósofos creyentes, o sea, a los que tienen confesión católica, que fieles a una tradición secular de contenidos perennes, se animen y comprometan a buscar la verdad. O sea, les pide que hagan este diálogo con la fe, ¿no? A los filósofos, y a los teólogos les va a pedir que tengan
ese adentrarse, ¿no? Ese hacer uso de la filosofía. En el mismo documento, el propio Juan Pablo II recuerda los grandes pasos que ha tenido este diálogo fe y razón a lo largo de toda la historia. Y recuerda pues algunos personajes importantes, como San Agustín, ¿no? Un personaje, por poner un poquito más emblemático, y al propio Santo Tomás de Aquino, quien lo presenta como un modelo, ¿no? Un modelo de labor teológica, de pensamiento teológico para el mundo actual. O sea, lo que Pablo VI lo presentaba, Juan Pablo II lo reafirma en este año 1998. El Papa, como les digo, pide a los pensadores que se animen a buscar la verdad, que se adentren mucho más justamente en este camino. Con la ayuda del Espíritu Santo, por supuesto. El teólogo tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo sin lugar a dudas. Eso es ciertamente. Entonces ahí tenemos un documento emblemático en esta relación fe y razón y quizás tenemos ese documento actual. Uno diría, padre, han pasado ya más de 20 años. Sí, pero los documentos eclesiales no son algo que pasa de moda, siempre tienen referencia a nuestra actualidad. Si uno lee la literatura, el texto de la Fides Ratio, se dará cuenta que hay muchas cosas que también son necesarias para nuestra época. Bien, bueno, hasta aquí alguna pregunta, alguna interrogante, por favor, que tengan, ya sea por escrito, tenemos alguna pregunta, interrogante. Entonces queda claro que estamos hablando de que fe y razón caminan ambos de la mano y nunca en oposición. Y que la teología tiene que hacer uso de la razón porque es la facultad que tiene el hombre para poder entender mejor los misterios. Pero con ello no lleva al extremo de intentar racionalizar todo el misterio, sino que se intenta justamente adentrarse con una cierta reverencia, un cierto respeto al misterio de Dios. ¿Ya? Bueno, pues ahí lo dejamos entonces en este punto. Vamos entonces con otro punto, ¿no? De este tema. Bueno, ya cerramos el punto fe y razón, cerramos teología y la razón en la teología. A ver, tenemos otra pregunta. El homoousion significa de la misma naturaleza del Padre, es un término filosófico que viene aplicado a la Santísima Trinidad. Es decir, justamente que se refiere a hablar que es de la misma naturaleza del Padre. El Hijo es Dios igual que el Padre. Eso se refiere a homoousion. Bien. ¿Qué se refiere a la bula? Es un mandato dado por el Papa, ¿no? Para determinar una cosa en concreto. En este caso, una bula, un mandato para determinar que esta ciencia es adecuada, etcétera, etcétera. Son documentos que tiene el Papa. Bien. Tradición secular se refiere a la tradición secular a la realidad de las cosas seculares, es decir, a las cosas temporales. ¿No? Por ejemplo, la economía, la sociología, la psicología son cosas temporales. Bien. Bueno, pues vamos entonces, seguimos. Vamos con el otro punto. Acabamos este más fe y razón y vamos entonces ahora a lo que es el lenguaje en la teología. O sea, ¿a qué nos referimos con lenguaje? Es decir, la expresión, ¿no? Necesitamos de un lenguaje para poder hacer teología. Necesitamos de la fe, necesitamos de la razón y también necesitamos de la teología. Por eso decimos, la teología, el lenguaje es el tercer presupuesto de la teología. Dado que la revelación divina no trae su propio lenguaje, sino que se expresa como en un lenguaje humano, o sea, nuestro lenguaje, nuestro modo de hablar, este se convierte en una condición imprescindible de toda ciencia teológica. Nosotros no tenemos el lenguaje de Dios, no sabemos cómo es el lenguaje de Dios. El único lenguaje que tenemos es el lenguaje que nos han enseñado nuestros padres, el lenguaje que nos permite comunicarnos entre nosotros. Por tanto, ese es el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para poder comprender. Si Dios nos pusiera un lenguaje distinto, sería imposible de comprender su misterio. Pero fíjense que tan grande es el propio Dios que nos permite revelarse, se revela en nosotros, ¿no? Con un lenguaje que podamos nosotros comprenderlo. A eso se refiere entonces este tercer presupuesto de la teología, un lenguaje que permita comprender mejor la revelación. Entonces, vamos con unas ideas, ¿no?
primero con el lenguaje es vehículo de la revelación. Antes decía justamente, antes de entrar en este punto, ponemos acá, ¿no? La manifestación más importante del lenguaje, ¿cuál es? La palabra. La palabra es el camino, es el vehículo que nos va a permitir comunicarnos unos entre otros y también es el vehículo para la teología. Aunque existen otros lenguajes no hablados, los gestos, ¿no? O también los dibujos, los gráficos, pero la palabra termina siendo pues, justamente la manifestación más clara, porque Dios ha revelado una palabra, que es la palabra de Dios, puesta por escrito. Entonces, por ahí también camina la teología. Por eso es el primer epígrafe que queremos colocar aquí es el lenguaje como vehículo, como transmisor de la revelación divina. Primera idea que colocamos acá es que la teología no trae su propio lenguaje. El sistema de signos y palabras por las que el hombre se comunica ha servido de medio para la autocomunicación de Dios. Dios se revela con lenguajes, acciones y gestos, ¿no? Un lenguaje concreto, en este caso el idioma original es el hebreo y el griego, y luego se ha ido traduciendo para que nosotros comprendamos, ¿no? Y ese es el lenguaje por el cual todos nosotros pues podemos justamente comunicarnos unos y otros. Bien, vamos siguiendo. Después de Jesucristo, verbo en que se ha revelado todo, deja de haber lenguas que sean verdaderas y propiamente sagradas. Ahora toda lengua humana, o sea, todo lenguaje humano, la palabra, es potencialmente teológica. O sea, de hecho, si Dios ha encarnado y se ha hecho como nosotros, permite ser asequible a cada uno de nosotros y entendible. Y puede ser comprensible por nosotros. Y es más, podemos escribir, ¿no? O sea, podemos tener esta relación con ello. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún interrogante, por favor? Bien. El cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI, nos va a decir que la revelación cristiana, judeo-cristiana, es una revelación de la palabra. Y es que la palabra se ha hecho hombre, la palabra se expresó antes de que Jesucristo se encarnase y era el medio como se comunicaba a Moisés, a los profetas, y ahora también se ha encarnado en Cristo y a través de ello nosotros podemos comunicarnos y llegar al Padre. Por eso dirá que la revelación judeo-cristiana, cuando se refiere a judeo-cristiana, es judía, Antiguo Testamento, cristiano, Nuevo Testamento, es una religión de la palabra, y la palabra con P mayúscula, obviamente, ¿no? Bueno, hay un punto justamente que es el tercero de acá, ¿no? Bueno, el cuarto que se encuentra aquí, que es, para superar los límites de nuestro lenguaje, es necesario, y para hablar de los misterios de Dios, se hace uso, y es necesario el uso de la analogía. Analogía. La razón humana puede conocer cosas, la realidad, puede hablar de la verdad de las cosas, expresarlo en palabras, ¿no? Eso de experiencia todo lo tenemos todos los días. Cuando hablamos, comunicamos un mensaje, un contenido, entendemos algo y lo comunicamos, ¿no? Nuestro lenguaje es el vehículo para expresar nuestros sentimientos, nuestros conceptos, nuestra comunicación, ahora más que nunca, ¿no? En estos días mayormente más, ¿no? Entonces, pero hay una realidad que es importante para la teología y que tiene fundamento también desde de la revelación, que es la analogía. Sí, ahorita explico, justamente, un ratito, ahorita explico, ahorita le explico.
Alabar en otras lenguas significa justamente que se hace asequible, que sea comprensible, que se hace fácil para nosotros poder orar en nuestro idioma, ¿no? Bien, ¿alguien tiene idea de lo que es la analogía? ¿Le suena a alguien lo que es hablar de analogía antes de poder seguir? A ver, alguien que me pueda explicar qué es la analogía. Exacto, es una comparación, una idea interesante, ¿no? Tiene otra característica más. Relacionar también, efectivamente, tiene una cuestión de relacionar. Ciertamente, efectivamente, Jesús utilizaba en sus parábolas algo de la analogía, pero la analogía filosófica tiene otros contextos y es muy importante también para la teología. Algo más, hablar de una realidad a través de otra, sí. Comparar, lo hemos dicho hace un rato. Inducir algo, sí, también. Están por ahí, está por ahí el concepto, ¿no? Está por ahí el concepto, pero vamos a partir de una comparación, vamos a utilizar un ejemplo, para que luego sobre ese ejemplo vayamos un poco a ver lo que es la analogía. ¿Bien? Bueno, acá decimos que la analogía purifica nuestro lenguaje finito y lo hace capaz de frenar lo infinito. Bien. En la analogía efectivamente hay una comparación. Y en esa comparación se da algo que se asemeja y algo que no se asemeja. Hay una semejanza y hay una desemejanza. Eso diríamos en la analogía. Y se da en todo lenguaje. Hay tres tipos de lenguaje: el lenguaje equívoco, el lenguaje unívoco y el lenguaje analógico. El lenguaje equívoco es algo no es. Por ejemplo, la silla no es mesa. ¿Ok? El lenguaje unívoco, la silla es una silla, o sea, es el mismo lenguaje que habla acerca de una realidad. En el caso de una analogía hay un lenguaje de comparación, ¿sí? Hay un lenguaje de asemejar algo y de semejar algo. Algo se parece y en algo no se parece. Vamos con el ejemplo más típico, que es el ejemplo de la realidad humana. Pregunto, en el hombre, ¿cuál es la realidad que lo asemeja o lo hace cerca a Dios? ¿Qué realidad del hombre lo hace semejante a Dios? Pregunto. Bien, la razón efectivamente va por ahí, va por ahí. Y han dicho varias cosas acertadas, efectivamente. Hay algo espiritual, efectivamente. Lo que se asemeja a Dios en el hombre, o lo que se asemeja en el, sí, pues del hombre a Dios es algo espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Lo aquello que no se puede tocar. ¿Y qué de lo se puede tocar? Pues la razón, inteligencia y voluntad. ¿Ok? Perfecto. Entonces es una cuestión que nos hace semejante a Dios. Y pregunto, la fe es adquirida. La libertad forma parte de la razón, pero tiene todas las vinculaciones. Pregunto, ¿cuál sería aquello que no lo asemeja o no lo hace igual a Dios? Porque si todo fuera igual, entonces sería unívoco. No, quitando la realidad sobrenatural, porque el pecado es algo adquirido, algo de la condición natural del hombre. No, con omnipotencia no, con concupiscencia tampoco. Concupiscencia va vinculado al pecado. El pecado no ha sido adquirido por naturaleza humana, ha sido adquirido luego. Algo cercano, lo que están diciendo algunos de ustedes, sí, algo cercano, que es la condición corpórea o materia, pero quiero utilizar la idea de cuerpo y no de materia, porque el cuerpo es una realidad física, material, limitada y sujeta a la corrupción. Y eso no son condiciones que tiene Dios. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene estar dividido en el espacio, en el tiempo, y Dios no está sujeto a la corrupción. Por tanto, es una realidad que no lo asemeja a Dios. Entonces ahí tenemos la analogía. En eso tenemos la analogía. Es el mejor ejemplo para hablar. Algo se asemeja y algo no se asemeja. En el caso del hombre, lo que asemeja a Dios y lo hace cercano a Él y poder conectarse es justamente la inteligencia, la voluntad, su espíritu, alma, ¿no? Alma inmortal.
Y lo que sea desemejante o lo que no le permite estar semejante a Dios es su condición limitada de cuerpo, que no quiere decir que sea pecaminoso, ojo, tampoco no lo veamos así, esa es una tendencia negativa, no podemos colocar que el cuerpo, por el hecho que no se asemeja a Dios, entonces tenemos que eliminarlo y lo tenemos que maltratar. Eso sería una visión, primero, gnóstica, o también inclusive maniquea, ¿no? Entonces no hay que colocar ese punto. Bien, entonces a eso nos referimos en el tema de la analogía, que la analogía es una comparación, una semejanza. Por ahí alguno dijo una metáfora. La metáfora sería un poco incorrecta, porque la metáfora es una simple, parece una parábola. ¿El Señor utilizaba analogías en su parábola? Sí, sí, pero son analogías no tan estrictas. Nosotros tenemos que hablar en el lenguaje de la teología de una analogía que se basa en el ser. Y el mejor ejemplo de hablar de analogía en el ser es justamente la que acabo de mencionar, la del hombre. Porque no es una simple comparación metafórica, no es una metáfora que Dios nos haga hecho participar de su razón y voluntad, no es una metáfora que sea el espíritu, sea realidad, tenga una comparación o una vinculación con Dios, sino que es real. Realmente yo participo de Dios por mi condición de voluntad y entendimiento. Realmente mi cuerpo no es algo semejante, no es una simple comparación, no es una simple metáfora. Bien, entonces por eso radica en el ser y eso tiene mucha más carga, es muy importante para la teología. La analogía, entonces, para cerrar este primera hora, presupone en definitiva que todo lo creado, todo el mundo creado, no solamente el hombre, participa a causa de la creación en el ser divino y que hay por tanto una semejanza entre el creador y sus criaturas. Bien, algo se asemeja el hombre a Dios, sí. Algo se asemeja a un animal respecto a Dios también, porque le ha dado el ser. Por eso le decimos, no es simplemente una parábola, sino que radica en el ser de las cosas. Dios le ha dado el ser a esas cosas que le permiten dar vida y tienen una relación con ella, una relación que no se puede cortar. Ese lenguaje es muy importante para el lenguaje de la fe, porque nuestro lenguaje no puede ser un lenguaje unívoco, no hablamos el mismo lenguaje de Dios, tampoco puede ser un lenguaje equívoco, porque estaríamos errando, tiene que ser un lenguaje analógico, un lenguaje que sea con comparación. ¿Saben cuál es el punto importante de la analogía? La encarnación del verbo. ¿Qué ha sucedido en la encarnación del verbo? El verbo, ¿no?, se ha unido a la humanidad, de tal manera que la humanidad pueda alcanzar la divinidad. Pues el doble elemento es también la condición de analogía. Yo a través de mi condición humana llego a la divinidad y la divinidad me permite que la humanidad suba hacia Dios. Ese es el lenguaje analógico. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, por favor? Si quieren por chat o si no, también se puede abrir el audio en este rato. Este es un tema de lógica también, es un tema de filosofía, pero nos damos cuenta que es un lenguaje que nos sirve muchísimo para la teología. De hecho, es bastante importante para la teología la analogía del tal cual, ¿no?, de la fe o la analogía en la teología. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ninguna. Sí, vamos a repetir entonces la encarnación. La encarnación, ¿qué consiste? La unión de la humanidad y la divinidad. Entonces, el lenguaje analógico se da en la encarnación del verbo, porque a través de lo humano me permite conectarme con lo divino. Así también sucede en la analogía. A través de mis redes humanas, de mi lenguaje, me permite conectar con lo divino. Porque el lenguaje divino es un lenguaje que yo no podría conocer por mí mismo. Necesito que alguien me lo alcance. Y en ese caso es Dios quien asume su humanidad, la humanidad nuestra, para poder conocer. Ahí estaríamos un poco hablando de este modo de alcanzar a Dios, ¿no? Entonces, en resumen, nosotros podemos alcanzar a Dios a través de este lenguaje analógico. Y justamente lo decíamos hace un ratito con el ejemplo de la antropología, en ese caso, la realidad del hombre. ¿Qué es lo que se asemeja al hombre? ¿No? El lenguaje, la razón y la voluntad. ¿Qué lo desasemeja? Lo que sería el cuerpo. Bueno, pues sí, más adelante del contexto de la historia de la salvación, pues el pecado, obviamente, ¿no? ¿En qué lenguaje está escrita la Biblia? El lenguaje escrito,
¿no? Escrito, y es un lenguaje que tiene cierta analogía, porque el lenguaje es nuestro lenguaje que permite hablar de Dios. Y con ese lenguaje, cabe decir que no vamos a agotar nunca el misterio de Dios, porque es un lenguaje humano. Un lenguaje humano. Bien, ¿preguntas hasta allí? Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces vamos a tomar un breve descanso y volvemos de un ratito justamente para retomar el segundo punto de la clase, ¿ya?
Muy bien, a ver, retomamos entonces. A ver, algunas preguntas tienen hasta aquí. Creo que sí. Sueños son una forma de lenguaje. Sí, es una forma de lenguaje y eso de hecho aparece en el lenguaje de la Sagrada Escritura, o sea, un lenguaje de símbolos que a través de eso lleva un mensaje. Es interesante también, ¿no? Hay muchos momentos en la Escritura que aparece el lenguaje de los signos, el lenguaje del Señor, perdón. ¿A qué se refiere con autenticación de Dios con el sistema de signos? Bueno, es la revelación como tal. ¿Qué es la revelación? La comunicación del propio Dios, signos. ¿Signos? ¿Cuáles son los signos? Palabras y gestos. Hechos históricos son signos que comunican a Dios su mensaje. ¿Puede explicarnos más de la unión del divino con lo humano? Esa es analogía. Claro, es la unión del divino y humano es la encarnación del verbo. ¿Qué es la encarnación del verbo? ¿Qué es la encarnación del verbo? Lo divino se hace hombre, ¿no? Para que nosotros podamos alcanzar a Dios. Y eso se vuelve analogía porque, no más que se vuelve analogía, es un fundamento de la analogía, porque es el modo de comunicarse. Lo divino no podemos alcanzarlo por uno mismo, necesitamos que el propio Dios venga a nosotros, se haga hombre para que podamos, con ese lenguaje, podamos alcanzarlo a Él. A eso nos referimos con ese es el fundamento de la analogía. Bien, para hablar de teología, entonces tenemos que utilizar analogía porque no podemos utilizar un lenguaje del propio Dios porque no es posible, es nuestro lenguaje, nuestro propio lenguaje que es vehículo para alcanzar a Dios. ¿Analogía y lenguaje analógico lo mismo? Sí, es lo mismo. Estamos hablando de la misma terminología. Bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Analogía a la fe y analogía teológica son diferentes? No es tan diferente. Estamos hablando casi de lo mismo. Porque si hablamos de teología, estamos vinculando con la fe. Bien. Padre, disculpe, ¿podría Sí. repetirlo de la encarnación del verbo? Que justo acaba de decir, por favor. Encarnación del verbo es el verbo de Dios hecho hombre, divino y humano. Bueno, ¿qué más puedo decírtelo? Estaríamos entrando en el ámbito de cristología. Es que, ¿qué sucede en el Evangelio de San Juan? ¿Qué nos dice? Que Dios se ha hecho hombre. Y el hombre, o sea, al asumir nuestra humanidad como la nuestra, permite que todos nosotros podamos comunicarnos o entrar en relación con Él. Es Jesucristo nuestro Señor, ¿no? La unión de lo humano con lo divino es el propio Jesucristo, mejor dicho. ¿Bien? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cristo, sí. No. Analogía, imagen, dice la Escritura. Podremos decir que sí tiene analogía, en cuanto que a través de Cristo llegamos al Padre. Pero si dijéramos que es analogía del Padre Cristo, diríamos que en algo se asemeja y no es así. Cristo es la misma naturaleza del Padre. Pero bueno, eso es otro tema, ¿eh? Mejor lo dejamos ahí porque si no nos disparamos en otro punto que no es nuestro tema. Esa es cristología. Bien, así que lo dejamos ahí. Bien, vamos entonces ahora a retomar lo que nos toque aquí ahorita. Estamos hablando de lenguaje, sí, efectivamente. Vamos con otro punto. Dentro del mismo punto del lenguaje de la analogía es justamente hablar de lo que es el lenguaje de la fe y distinguir los distintos lenguajes bíblicos. Vamos a ver, compartimos, cerramos el video, compartimos ahora el PPT. Aquí está. Muy bien. Podemos distinguir distintos lenguajes de la fe. Vamos a distinguirlo en cuatro: lenguaje bíblico, lenguaje teológico, un lenguaje litúrgico, un lenguaje de la catequesis. Cuando hablamos de lenguaje bíblico, se refiere a la que se encuentra, como su propia palabra menciona, en la Sagrada Escritura. Todo lo que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se llama un lenguaje bíblico, lo que Dios ha revelado en su Escritura. Es un lenguaje fuente, en cuanto que a través de ella, o desde ella, nosotros podemos conocer a Dios y podemos desarrollar todo lo demás. Bien. Es la fuente de otros, ya que nos pone en contacto con el origen del cristianismo y porque su fuerza narrativa
es fuente para la celebración litúrgica, para la teología y la catequesis. ¿Dónde se fundamenta la catequesis? En el lenguaje bíblico. ¿Dónde se fundamenta el lenguaje de la teología? Desde la Sagrada Escritura. Por eso es un lenguaje fuente. Y es una narración original, es la palabra de Dios. Por eso lo ponemos en primer lugar. El primer lenguaje con el cual se comunica a Dios es el lenguaje que aparece en la Sagrada Escritura. ¿Qué tipo de lenguaje? Palabras, ¿no? Palabras que están acompañados de hechos, acontecimientos históricos que sucedieron. Un acontecimiento histórico, ¿cuál es? El paso al Mar Rojo. Otro acontecimiento histórico que podemos realizar, el diluvio. Otro acontecimiento histórico es el rey David, ¿no? Lenguaje bíblico, un lenguaje que es fuente para entender lo demás. Todos los credos que nosotros tenemos, el credo que nosotros decimos los domingos, ¿no? O cualquier otro tipo de confesión de fe, tiene contenido bíblico, lenguaje bíblico. Sin embargo, en muchos aspectos muy puntuales se coloca algún término filosófico. Todo. Si yo digo, creen en Dios Padre Todopoderoso, que debe decir la tierra, todo es el lenguaje bíblico. ¿Mm? Sí, estaríamos hablando de fuentes que fundamentan nuestra fe, efectivamente sí. La fe, el lenguaje sobre la escritura, efectivamente sí. Ahora veremos hablar del lenguaje teológico. Primero vamos a ver el lenguaje bíblico, ¿bien? Entonces, este lenguaje, volvemos a reiterar, ¿no? Es un lenguaje que se encuentra en todos los lenguajes de la teología. A veces nos protestan los hermanos, ¿no? Separados, decir, ustedes no hablan de la Biblia, pero cuando uno mira el lenguaje que tenemos que utilizar, el lenguaje, digamos, de la confesión de fe, de un credo, es el lenguaje que se basa en la Sagrada Escritura. El modo como nos comunicamos, si yo digo, creen en Dios Padre Todopoderoso, sí creo, eso se basa en la Escritura. Creen en Jesucristo, que se encarnó, que murió, resucitó, está basado en la Escritura. Creen en el Espíritu Santo, que es el Señor dador de vida, que habló por los profetas, está en la Sagrada Escritura. Entonces el lenguaje bíblico es un producto fuente de todos. Y también se aplica en su tiempo. ¿Cuál es el otro? El lenguaje teológico. El lenguaje teológico deriva del primero, del lenguaje bíblico. No es al revés. El lenguaje teológico, o sea, cómo hablamos teología, fundamenta desde la Sagrada Escritura. Pero toma una terminología más conceptual, más precisa, con mayor rigor para aplicarlo a la fe. Los teólogos de los primeros siglos de la Iglesia utilizaron el lenguaje de la filosofía clásica, ¿no? Para expresar la fe, ¿no? Y utilizaron muchísimo justamente para que de esta manera podamos entender mejor la fe cristiana, ¿no? Bien. El lenguaje teológico está vinculado en algunas ocasiones con un lenguaje filosófico. Como decíamos hace un ratito, ¿no? En el diálogo fe y razón, ¿no? La razón presta algunos términos para que la doctrina de fe se clarifique y también en este caso la teología permita comprender mejor ese misterio revelado. Entonces, hacen uso del lenguaje de la razón. El lenguaje de la filosofía clásica no puede expresar, eso es verdad, la totalidad del misterio, la riqueza de todos los misterios revelados. No lo puede reemplazar ni tampoco puede agotarlo. Y ese es un peligro que podemos tener, ¿no? Querer agotar el misterio en nuestro lenguaje, que es insuficiente. Lenguaje teológico, sí, igual analógico. ¿Cuál es un ejemplo de lenguaje teológico? Cualquier texto que se hace en teología, como la que estamos haciendo ahorita en una clase de teología, es lenguaje teológico. Porque está como fundamento en la Biblia y es con más rigor. Cuando empezamos nosotros a utilizar términos vinculados desde la filosofía, vinculados de algún texto de un padre de la iglesia o de un teólogo contemporáneo como Ratzinger, es un lenguaje teológico.
Siempre se utilizan términos filosóficos en lenguaje teológico. No, no siempre. No siempre. Tiene que ser un lenguaje sobre todo basado en la escritura. Sí. Bueno, un peligro que a veces tiene, a veces el lenguaje teológico es querer agotar todo, ¿no? Y cuando lo quiere agotar todo puede caer en la herejía o confundir. Pensar que puede agotar todo, ¿no? Con el lenguaje de la razón. Y no, y hay que tener siempre una reserva, una actitud de saber que no lo puedo agotar todo. Por ejemplo, el misterio de Dios. El misterio de Dios unitrino, si bien es cierto, se encuentra bien planteado por Santo Tomás de Aquino y la teología actual lo ha planteado, no podemos decir que ya sabemos todo del misterio de Dios, sino que es un lenguaje que no lo podemos comprender. Es más, explicarlo no quiere decir que todo ya entre en mi cabecita y ya después ya no tengo nada que entender o nada que poder descubrir más. No, no. Lo decíamos al inicio de este curso, ¿no? Uno se da cuenta a lo largo de la historia cómo la teología ha ido avanzando en comprender mejor el misterio, ¿no? Con la ayuda de un lenguaje determinado y siempre ha ido más a más. Si uno compara siglo XX al siglo II, se da cuenta que hay cosas en la Eucaristía, por poner un ejemplo muy concreto, ¿no? Que se comprenden más en el siglo XXI que en el siglo II o siglo III, porque ha habido un avance, un avance. Y el avance no porque el dogma se modifique, o la doctrina se modifique, sino que al contrario, nosotros vamos profundizando. Cierto, cierto, sí, ha sido debatido, pero no es un tema que nosotros nos pongamos en duda. El misterio de Dios es unitrino y ya está, eso se encuentra en la revelación. Ese es otro curso de otro tema, ¿no? Pero se encuentra en la revelación y tenemos fundamento bíblico para hablar de que Dios se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Ellos lo quieren presentar como disputa o discusión porque no miran en la Sagrada Escritura, se encuentra ahí, quieren siempre buscar aquello que más les conviene y esa interpretación de la Escritura no siempre es adecuada. ¿Cuál es el otro lenguaje que tenemos? El lenguaje litúrgico. ¿Cuál es el lenguaje litúrgico? La que utilizamos para el culto, para la celebración de la Santa Misa y la celebración de los sacramentos. Ese lenguaje, ¿de dónde viene su principal fundamento? De la Sagrada Escritura. Para alabar a Dios, para dar gloria a Dios. Lo damos gloria con el lenguaje que es desde la revelación divina, mejor dicho, desde la Sagrada Escritura. Es más, podemos decir que todas las oraciones que aparecen en la Santa Misa son lenguaje bíblico, están inspirados desde la Sagrada Escritura. Uno mire cualquier oración litúrgica de la iglesia, cualquiera, la plegaria eucarística, aparte de la lectura de la palabra de Dios, por supuesto que sí, ¿no? Todas tienen vinculación a la Escritura. Las apariciones marianas tienen algún tipo de lenguaje mencionado. Podemos clasificarle el lenguaje bíblico, porque María se presenta no como una revelación aparte, sino como reforzando lo que ha revelado su Hijo Jesucristo, por tanto, el lenguaje bíblico, y un cierto lenguaje teológico. Bueno, decíamos justamente el lenguaje litúrgico, un lenguaje que tiene carga bíblica. Yo eso lo quiero defender. Lo que aparece en el misal romano, o sea, en las oraciones que dice el sacerdote, lo que aparece en la liturgia de las horas, que ahora lo estamos recitando todos los días aquí en la parroquia a las 6:30 de la tarde con el Padre Martín, todo eso tiene lenguaje bíblico, muchachos. Y también tiene una carga teológica, pero sobre todo lenguaje bíblico. Así que no nos pueden protestar nadie, ningún hermano separado en la fe, que no utilizamos la escritura. Si yo rezo laudes, si yo rezo vísperas, si rezo completas, si hago la oración de la oración, el oficio de lectura, estoy haciendo uso de la palabra de Dios. Y es aparte de uso de la palabra de Dios y escudriñándola y escuchándola y recitándola, también hago un uso del lenguaje litúrgico. Tengo una duda, si por lógica uno solo puede dar lo que tiene y Dios da o crea materia, pero no es materia, solo espíritu, ¿eso significaría que la materia es una forma baja del espíritu, al menos deriva de él? No, eso sería un error, Pedro. Si te digo que la materia es una forma baja del espíritu, entonces tu cuerpo sería una forma baja del espíritu y sería maniqueísmo. Y sabes bien tú lo que es maniqueísmo. Tampoco es derivado. La materia forma parte también de la creación de Dios, porque Dios creó el hombre, ¿no? A cuerpo y alma, ¿no? Sacó del barro y sufrió espíritu, dice la Sagrada Escritura. Por tanto, la materia también es querida y es bondadosa. No podemos colocar una oposición de materia y forma, materia y cuerpo, o cuerpo y espíritu.
Los dos forman parte del hombre como tal. Y todo el mundo creado es un mundo material y a la vez espiritual, porque Dios le ha dado el ser. Bien, no existe materia sin espíritu. La liturgia solo se da en la misa y la celebración, las dos cosas. La liturgia es misa y la celebración de los demás sacramentos. ¿Ok? Entonces, en ese lenguaje litúrgico, vuelvo a decir, tiene carga bíblica y tiene una cierta realidad teológica, ¿no? Cierta realidad teológica. Y bueno, lo defiendo muchísimo porque el tema es que ese lenguaje litúrgico nosotros lo utilizamos todos los días. Cuando tú dices, por Cristo nuestro Señor, amén. ¿El amén de dónde viene? Pregunto. ¿Dónde viene el amén? Hebreo, claro que sí, se encuentra en la Sagrada Escritura. Por tanto, estás haciendo un lenguaje bíblico. Si digo, el Señor está con ustedes y con tu espíritu, eso también se encuentra en la literatura de Pablo, ¿no? Entonces, no hay lenguaje en la escritura, el lenguaje en la liturgia que se encuentre desconectado. Y esto es muy importante, vuelvo a decirlos, porque nos chancan a veces los hermanos separados, ustedes no leen la Biblia, ustedes de vez en cuando no lo leen, no, sí lo leemos, o deberíamos leerlo aparte como devoción personal, también en el contexto de la liturgia debemos leerlo. Hacer uso de la liturgia a las horas, yo lo recomiendo altamente, es no solamente hacer uso de un lenguaje litúrgico de carga teológica, porque también hay cierta teología de fondo, sino sobre todo de la liturgia bíblica. Perdón, liturgia, lenguaje bíblico que es también liturgia derivada desde la Sagrada Escritura, ¿no? El lenguaje de la catequesis. Alguno diría, el lenguaje de catequesis menor. No, no, no. El lenguaje de la catequesis es aquel que se encarga de transmitir los conceptos básicos de la fe, de manera que pueda ayudar a conocer y vivir mejor la fe. Es un lenguaje asequible, es un lenguaje que intenta ser adecuado a las circunstancias de un niño, de un joven, de un adulto. Debe tener un concepto, un equilibrio armónico entre concepto y nociones prácticas, así como ser una síntesis de los diversos lenguajes de la fe. El lenguaje de la catequesis es un lenguaje práctico, pero el hecho de que sea práctico no quiere decir que no tenga sustento. Ese es un peligro que tenemos nosotros en las catequesis. Atención los catequistas. Cuando nosotros nos desvinculamos de la Sagrada Escritura o nos desvinculamos del lenguaje litúrgico, la catequesis, el lenguaje de la catequesis vuelve un lenguaje flojo. Se vuelve un lenguaje más transmisión de palabras, pero no transmisión de la palabra de Dios. La catequesis tiene como finalidad transmitir la palabra de Dios a quien lo escucha en las circunstancias en que se encuentra. Y está el arte del catequista de hacer dócil, dúctil la palabra a quien lo escucha. A un niño, a un joven, a un adulto. ¿Quién se encarga de validar el lenguaje en la catequesis y su metodología? Eso es variable, porque eso depende mucho de las circunstancias, de las personas que se encuentren. Puede ser un sacerdote, como puede ser una persona que haya estudiado un poquito más de catequesis y tenga claramente la doctrina. Por supuesto, en el lenguaje de la catequesis tiene que ver con hablar de la doctrina, por supuesto. A veces se confunde o se quiere oponer. Vamos a hacer una catequesis más práctica, como si la doctrina fuera no necesaria. O a veces se entiende como doctrina como mera teoría. Esto es una experiencia que he tenido muchas veces cuando estábamos en catequesis de confirmación. Y decía, no, es que a los chicos les cuesta entender la doctrina. No digamos mucha doctrina, como entendiéndose como mucha teoría. Pero ahí tiene el arte del catequista de entender lo que es la palabra de Dios, de hacerla suya, de leer un poquito, porque leer un poquito con lo que estamos diciendo del uso de la razón, y teniendo el magisterio de la Iglesia como magisterio correcto, inclusión catecismo, y luego la capacidad del catequista de dar un lenguaje que permita juntar un concepto con una realidad práctica, porque no es lo mismo catequesis que enseñanza de religión en un colegio. No es lo mismo. Y si alguno pensaba que es lo mismo, pues se equivoca. Porque la catequesis tiene otra finalidad respecto del colegio. En un colegio yo le puedo enseñar a un alumno, sea católico o no católico, los 10 mandamientos. Si lo vive o no lo vive, no forma parte de lo que es la evaluación del alumno.
La idea es que tenga un cierto reflejo, como una práctica, etc. En cambio, en la catequesis, enseñar los 10 mandamientos no solamente para que lo aprenda en la cabeza, sino sobre todo para que lo haga suya y lo viva en la fe. Ese es el lenguaje de la catequesis. Entonces, la Biblia se encarna en quien lo escucha. Por ello, estábamos hablando aquí con varios catequistas, la catequesis virtual, ¿sirve o no sirve? Hasta un primer plano sí sirve, porque nos va a transmitir algo, pero en un segundo punto no nos va a servir, porque la catequesis requiere la transmisión de la fe de tú a tú, así como los sacramentos. Y por tanto, así hagamos muchas catequesis virtuales, no podrá sustituirnos el elemento presencial, el tú a tú, que requiere la vivencialidad con la persona. A fin y al cabo, la transmisión de la fe se dio de apóstol a apóstol, de apóstol a discípulo. Entonces requiere también un lenguaje de esa semejanza. Sí, hay documentos que existen para preparación de la catequesis. Eso es de Pablo VI, Catequesis Tradende, por ejemplo, un documento que se encuentra hace ya más de 30 años. La Evangelii Nunciandi también, que es un documento de Pablo VI, y que el Papa Francisco lo ha mencionado en la Evangelii Gaudium, y también nuestro arzobispo de Lima nos ha pedido que revisásemos la Evangelii Gaudium y la Evangelii Nunciandi, porque forman parte del lenguaje de la catequesis. Así que sería muy bueno, si uno busca en Google, lo va a encontrar todos los esto. También se encuentra el directorio para la catequesis, que es amplio, y por supuesto leerlo, y luego de leerlo, hacerlo encarnado, hacerlo suyo, y vivenciarlo, y luego pues concretarlo. Un tema de estudio perfecto, ¿no? ¿El testimonio podría ser con la fe? Por supuesto, sí, testimonio, sobre todo el testimonio de una catequesis es importante. En todo esto que estamos hablando, lenguaje como testimonio de fe es importante. Ahí hemos puesto justamente otro tipo de lenguajes, el lenguaje de las imágenes, el lenguaje de los gestos, el lenguaje del silencio. El silencio también es un lenguaje concreto, como dice el cardenal Sara, el lenguaje es el donde habla Dios a la gente. Material para formación de catequistas. Bueno, el primer material yo pondría lo del Papa Francisco, la Evangelii Gaudium. Hay que leérsela, porque ahí nos da una serie de cosas muy interesantes. No es catequesis, sino es en general, cómo tiene que ser la evangelización en tiempo actual, y la de Pablo VI, la Evangelii Nunciandi, que lo recomiendo altamente. Y bueno, el directorio que mencionamos, ¿no? El directorio para la catequesis. Son textos que sí son interesantes para tener en cuenta. Bien, decíamos justamente el lenguaje del silencio, que es un lenguaje importante. Nuestra sociedad actual está acostumbrada mucho al ruido. De hecho, en este contexto estamos muy bien, porque el ruido es lo que menos hay en estos días en la ciudad de Lima. Aunque hay un poco más, pero no tan acelerado como lo que hay un día normal, ¿no? Antes de esta pandemia o este aislamiento obligatorio. Entonces, el lenguaje del silencio nos permite conectar con Dios, porque Dios habla en el silencio. Dios es silencio, dice el cardenal Sará. Ese lenguaje también es importante. A veces en nuestras liturgias actuales le llenamos tanto de músicas y cantos y oraciones, vocales, y no nos pone silencio en la que Dios puede hacer un clic con la persona y poder transformar su corazón. ¿El lenguaje de las imágenes tiene que ver con las imágenes del corazón de Jesús, de la Virgen del Carmen? Sí, tiene que ver. Tiene mucho que ver. Es el lenguaje que a través de esas imágenes Dios habla o Dios se comunica, y tiene fundamento en la Sagrada Escritura, por supuesto. Bien, es importante, defiendo mucho el silencio, y yo le recomiendo altamente que defendamos mucho el silencio entre nosotros, sobre todo cuando hacemos oración o cuando vivimos la liturgia, cada uno de nosotros cuando vivimos la liturgia. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí para cerrar este punto? Bien. Si no hay ninguna pregunta, vamos a dar en estos, me van a dar 10 minutos para explicar un poco cómo sería el tema del examen. Bien, bueno, entonces, eh, quiero que busquen cada uno de ustedes este aplicativo. A ver, ¿preferible sería la misa sin coros? No, hay que hacer el coro es canto litúrgico, nos eleva al Señor. Solo que el coro tiene una función, un ministerio, de permitir que la Santa Misa, la comunicación de nuestro lenguaje, vaya hacia Dios. No puede haber sin coros. El coro forma parte de la liturgia de la Iglesia. Sí, el lenguaje de los gestos se vive en la Eucaristía, claro que sí. Quiero que vayan a este aplicativo, Sócrates.
¿Cómo se hace el silencio? Uno mismo. No tienen que esperar necesariamente que lo haga la otra persona. Uno mismo tiene que hacer su propio silencio. Cuando se recoge, cuando se pone de rodillas, cuando acaba la Santa Misa y estás en acción de gracias. Si tú acabas la Santa Misa y de repente te pones de pie para ir de repente a comprarte algo en la panadería, no estás viviendo el silencio. Cuando uno acaba la Santa Misa y regresa a la sacristía, justamente, sí, gracias, Álvaro. Si regresa a la sacristía y toca la puerta, rompe el silencio. Es otro punto también interesante en este tema del silencio. Pero bueno, vamos a dejarlo allí. Me dicen que no se ve. Yo quiero que vean ahora en este momento este aplicativo, Socrative. Por favor, quiero que lo abran, porque ese es el aplicativo que vamos a utilizarlo tanto para celulares y para nuestro examen. Voy a compartir mi pantalla en la web. Creo que tengo aquí, pero un ratito, por favor. Esto de aquí, por favor, quiero que entren. O sea, voy a entrar acá, voy a hacer un atrás. Un poquito atrás, lo voy a mirar atrás. Bien, quiero que entren a este Socrative, ¿ok? Y van a entrar como alumnos en este aplicativo que se da en Internet, porque a través de esto vamos a hacer el examen virtual. Yo voy a entrar obviamente con mi contraseña de profesor, ¿no? Porque yo soy el que elabora el examen y ustedes son los que responden. Voy a entrar aquí con mi correo electrónico. Bien. Y esta es la plataforma que maneja el profesor. Está cargando en este ratito. Pero me es importante esto de acá. Esta clave que tienen aquí, Gamboa 7497. Porque cuando ustedes entran como alumno, me va a decir, va a pedir una clave, un código. Y este es el código. Quiero que lo anoten, por favor, en este momento, ya sea en papel o copiándolo en su WhatsApp, celular, por favor, porque es muy importante. Porque a través de esta clave yo voy a entrar para dar el examen. Ustedes van a entrar para dar el examen, etcétera. Entonces, van a colocar esa clave y a partir de ahí yo pongo el examen a prueba. Bien. Gamboa 7497. Así es. Sócrates, estudien como estudiante, por favor. Sócrates como estudiante. Yo soy en este caso como profesor, ustedes como estudiante. Solamente tendrían que entrar, en la pantalla que acabo de quitar, solamente tendrían que entrar en esta clave, por favor. Voy a marcarlo. Ejemplo de examen. Sí, solamente entren nada más porque no hay ni una prueba. No hay ni una prueba. Pero si quieren voy a colocar una prueba ahorita para que se den cuenta cómo funciona esto y no se compliquen la vida. Voy a poner pruebas. Si entran ahorita y colocan su código, todos, yo voy a ver ahorita el progreso de toda la clase. ¿Ok? Si van entrando, por ejemplo, van entrando, ¿ve? Van entrando, con mi código, 7497. Pero el que dice room name, Gamboa 7497, con mayúscula. Bien, no, colocan su que nombre. sale... Hay un examen ya que le he colocado
para que vean de prueba. Es un examen de prueba, es un examen cualquiera, no me interesa lo que resulte. Pero son el modo como voy a hacer las preguntas, para marcar o también para responder, sobre todo para marcar, ¿bien? Si quieren responder, respondan. No es sobre el tema, simplemente es una manera, una demostración, ¿ya? Tienen que entrar con un correo, efectivamente, para crear una cuenta. Eso es verdad. Su correo de ustedes que tengan, ¿no? ¿Cuándo será el examen? Será el viernes. Viernes a esta misma hora. Bueno, a partir de las 8, ¿no? Viernes. Hasta donde lleguemos el día miércoles. Estos días le van a llegar por sus correos las clases grabadas, las 2 primeras clases que fueron la semana pasada. ¿Bien? ¿Están entrando? Luego fijarme si están entrando. Están casi todos. Padre, una consulta. Dígame. Padre, una consulta. Lo que significaría es que el usuario sería nuestro correo y la clave sería Gamboa 7497. El usuario puedes poner el nombre que tu nombre. Prefiero que pongan su nombre completo para saber quién es la persona que es. El usuario es poner tu nombre. Puedes poner Condorito, pues tu nombre es Condorito, ya está, ¿no? Pero nombre y apellido, por favor. Como varios han puesto su nombre y apellido. Les voy a mostrar la pantalla cómo se ve desde mi computadora, ¿ya? A ver. Miren, por ejemplo, están mirando mi pantalla en este rato. Entonces, yo necesito que en estos nombres de acá, donde estoy marcando mi cursor, por favor, necesito que pongan sus nombres y apellidos aquí. Nombres y apellidos completos para yo hacer justamente luego la de esto. Por ejemplo, acá donde PCB, yo no sé quién es PCB, entonces yo no puedo calificar a nadie con PCB, ¿no? O, por ejemplo, acá han puesto, si pudieran poner el apellido, me vendría mucho mejor, muchísimo. CB, pues puede ser Club Barcelona, y no sé si es Club Barcelona. Entonces, acá ha puesto 7497, pues no sé si será su nombre. Sé que han puesto como si fuera acá, pero la idea es que pongan su nombre y apellido. O sea, cuando por favor salgan de nuevo y les pidan corregir este nombre, coloquen su nombre y apellido para que en este momento sea la prueba. Bueno, ahorita es una prueba simplemente al aire, ¿no? No es una prueba seria, ¿no? Pero creo que han Padre, entrado casi todos, sí. ¿Cómo entrar? Pues, no, completo. ¿Perdón? por favor. Nombre completo. Si puedes poner el nombre y apellido, bacán, ¿no? Si pudiéramos poner el nombre completo, o sea, nombre y apellido, estupendo, ¿no? Por lo menos tener en cuenta en la lista, pero sí es importante, ¿no? ¿Ya? No es tan difícil. Esto lo pueden hacer inclusive con el celular, aunque se lo recomiendo que lo puedan hacer con la laptop para que puedan manejar. Habrán visto que las preguntas son para marcar, ¿no? Y es una alternativa, ¿no? Yo he puesto alternativas y para responder, ¿no? Si quieren pueden hacer el examen, porque igual van saliendo en simultáneo. Bien. Como les digo, se puede entrar por cualquier plataforma, celular, tablet o laptop, pero si me pidieran la recomendación, lo mejor sería hacerlo por la laptop o la computadora, porque permite redactar o también marcar, ¿no? Para que tenga una mejor visualización. Ya, cierre de nuevo. Cierre. Bien. Entonces, no es complicado, solamente les pediría que, que solamente pongan sus nombres completos, por favor, o cuando entren a esta aplicación de Socrative Student, ¿no? En sus nombres completos para que cuando uno corrija tenga en cuenta lo que va a hacer. Luego, abre un margen de tiempo, yo manejo el tiempo en la que se acaba el examen, o sea, le daré quizás unos 45 minutos máximo, no van a ser más que 9 o 10 preguntas, y después ya yo doy la calificación. En principio son para marcar, casi todos son para marcar, una quizás para responder en alguna pregunta en concreto, ¿no? Y como yo le pedí al final, una de esas preguntas va sobre unas lecturas que les he dado, que se lo va a dar, si alguno no lo tiene, la señorita Marlene, y muy importante, aprobamos, pasamos al siguiente módulo. No aprobamos, pues
tendrán que ver la manera de aprobarlo, pero no pasan al siguiente módulo si desaprueban. Por eso es importante el estudio. ¿Bien? Vamos a colocar, a ver, te voy a dar el enlace para que puedan tenerlo. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Profe, va bonito los de la diapositiva, de la PPT, ¿no? De introducción de El PPT lo tiene la señorita Marlene. Tendrán que pueden pedirle a ella, por favor, para que lo tengan ahí ustedes a la mano, ¿ya? Pero usted mandó, creo, por WhatsApp, yo me lo descargué. Y eso Ya. lo tengo en la mano. Ya, pues eso es. Son Ahí. esos. Todo lo que he mandado por WhatsApp, PDFs, PPT, ya lo tiene la señorita Marlene. Eso es el material de estudio. Y aparte, lo que he mandado para leer, ¿no? O sea, todo eso Ya. es un poco el punto para poder leer. ¿Bien? Ya, profe, gracias. Nada. Bien, entonces ahí le Padre, he mandado el link. una Sí. pregunta. ¿Por dónde adjuntamos el correo? Por favor, dénselo a la señorita Marlene. Ahí está por ahí Marlene. Deja tu correo electrónico, por favor, Marlene, al chat para que puedan todos conectarse contigo y ahí con ella, pues, poder conectarse cualquier material que necesiten. ¿Bien? Igual hay un WhatsApp que se encuentra en común. Sí. Padre, si ingreso ahorita ya no puedo ingresar otra vez ¿A dónde? a la ¿Al página del examen? examen. Sí. No, sí, está abierto todavía el examen. El examen está abierto ahorita. Todavía no lo he cerrado, pero estoy viendo los nombres. Alguien por ahí no ha cambiado su nombre. Ok. Puede entrar si quiere. Para que se vea un poquito, se familiarice con este universo del examen y de ahí Claro. sirva para el día viernes, ¿ya? Ok. Bien, Marlene, por favor, entonces envía tu correo electrónico para algunas personas que deseen, porque sí vamos a enviar por ahí los videos grabados de las primeras 2 clases, ¿ya? Una consulta, aparece room name cuando trato de ingresar al Socrative. Sí. Necesitas un correo, de preferencia el Gmail, Marilu. Y ¿Ingreso al entras como, correo? sí, necesita una cuenta y tú tienes que entrar como estudiante. Y después, cuando ingresas como estudiante, te va a pedir una clave. La clave es la que te he mandado ahorita, ¿no? Gamboa 7497. Ese es mi código para que puedas entrar al examen. Ah, ya, gracias. Exacto, ahí se coloca roommate 97, 47, y ahí se coloca para el examen. Por favor, su nombre y apellido. Bien, entonces, bueno, es un examen de mentiritas, tranquilos, no es un examen serio, ¿no? Solamente quería que se familiaricen con lo que es este universo del Sócrates, que es una herramienta muy buena, por cierto, una herramienta buena que ustedes también pueden usarlo para cosas, por ejemplo, las catequesis, para cuestiones también inclusive para cuestiones de familia, se quieren preguntar cosas, etcétera. Entonces, sí que se puede necesitar. Bien, entonces lo voy a cerrar. Cuando yo cierro, el examen está terminado. Bien, entonces, algunos han respondido, otros no han respondido, unos tienen 20, otros tienen 0, pero lo importante era participar. Bien, voy a cerrarlo en este momento. Ya, 1, 2, 3, ya está. Entonces ya cerré y después ya yo puedo ver todos los nombres y todo eso, etc. Bien. Padre, una consulta. Sí. En el roommate, usted dice que tenemos que poner el Gmail. Pero No. En el roommate tendrán que poner mi código que he dicho, Gamboa 7497, que es el código para entrar al examen. ¿Ya? Ah, ya. Ese es el que hay que poner y ingreso directamente. Claro. Ahorita si entra ya no estoy. Ya lo he quitado del Ya. examen. Ok. Pero para que nos familiaricemos poco a poco, ¿ya? Ya, padre, Igual gracias. pueden buscar algún tutorial, por favor, o si no, cualquier consulta la hacen con esta Marlene para que les saque de dudas ese tema, ¿ya? Gracias, padre. Muy bien. Bueno, entonces vamos a cerrar la clase, ya se hacen 9:42, es tiempo también ya de cambiar nuestro hábito de vida. Muchas gracias más bien por el día de hoy. Nos vamos a encontrar el día miércoles, la misma hora,
entrando pues a participar todos juntos, ¿no? De esta, y como digo, es el último día de clase para luego el viernes dar el examen final en esta dinámica. Bien, vamos a rezar una Ave María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues tengan todos una buena noche. Muchísimas gracias. Nos vemos el día miércoles. Bien. En todo caso, como siempre, a esta hora, a las 8 de la noche. Bien. Hasta luego.